Bueno, este es el primer episodio de Bajo la Lupa. Tenemos el honor de poder estar aquí con Luis Felipe Dávila, exalumno del Colegio Bilingüe Santa Marta, que ha tenido diferentes proyectos en la institución que han dejado una marca y valor para nosotros y para toda la comunidad del Colegio Bilingüe. Va a ser una charla muy buena. Son años de experiencia los cuales nosotros, la idea es que aprendamos, pero lo más importante, pongamos en práctica todas estas reflexiones. Muchas gracias a los dos. Para mí es un honor ser tenido en cuenta, invitado. Espero que mi experiencia les pueda servir para guiar tanto a ustedes como a los que los vean en tomar buenas decisiones para el futuro y para su vida. Muy emocionante. Bueno, empecemos. Desde pequeño, cuando yo me metía al tema de ese personero, era para hacer. Y tristemente es una condición que siempre veía que los, vamos a llamar los políticos, Soy igual. la gente no hacía nada. Yo veía que personeros y bacano y la campaña y tal, y nadie hacía nada. Total. Entonces yo empecé a reflexionar sobre la política en mi mundo en ese momento que era el colegio y decía como que, la política entonces es lo mismo. Hacen las campañas y todo el mundo se alegra y se alborota y cuando vienen a ver no gestiona. Yo dije, si yo me voy a meter es porque quiero gestionar. Y ahí empezamos a estudiar diferentes proyectos. Uno era la emisora, pero no fue solo la emisora. También el tema de comunicación en bachillerato y en primaria, los teleparlantes. ¿Sí los han visto cuando llaman a alguien? ¿Eso también lo pusiste tú? También pusimos No eso. te puedo creer. Pusimos eso y pusimos las canchas de fútbol, unas, no todas ya, había muchas que ya estaban, pero las canchas más grandes que había en la parte de atrás, Ajá. En la Ah, cancha esa grande. sí me habían de contado. tamaño profesional, Estadio, eso sí. también. Y hubo un proyecto que yo soñaba con hacerlo, pero ya no alcanzó el presupuesto y lo dejé planteado y nunca se hizo. Y puedo hablar, si quieren, de eso, Lo retomamos. que era el tema de hacer el sistema de agua para que la gente pueda tomar agua purificada. Ey, dale, escríbelo No, porque es que yo me güey. voy a lanzar de personero. Ah, bueno. Y Pucha. yo puedo ponerte así como que siguiendo el plan que había planteado hace 20 años, Pipe, podemos hacerlo real. Y te iba a preguntar también, eso me gustaría saberlo, de cómo tú alzaste el billete. Te puedo contar de eso ahí. Pues básicamente el colegio obviamente no iba a financiar nada, entonces busqué la oportunidad de armar un proyecto que en verdad es un negocio y diferentes actividades para recolectar cierto presupuesto. Entonces hubo muchos. Había venta de paletas, eventos de verbenas, temas que hacíamos para recoger fondos, pero el más grande y el más fuerte fue una Semana Santa. Escogimos una fecha en la Escollera en esa época que era el sitio de moda en su momento, yo creo que a ustedes no les tocó, No. que era una discoteca en el Rodadero, Sí. pero me acuerdo que era una fecha en donde nadie nunca hacía nada porque era creo que el miércoles antes de la Semana Santa. Y yo empecé a sentarme con las personas, yo en esa época podía tener que 16 años, más 17, no recuerdo, y empezamos a hablar con, en ese momento, los dueños de la joyera y me decían, no, Felipe, pero que vas a coger esa fecha, vas a perder la plata, que no sé qué, ta. Y yo, bueno, pero entonces no me cobres nada y se quedan ustedes, me dan la boletería a mí y se quedan ustedes con el trago, que obviamente es Claro. muchísimo mejor negocio. Bueno, sí, igual no perdemos nada. Y bueno, firmamos el contrato. No. O sea que no cobraron No me cobraron nada para el tema de usarla. de utilizar ese espacio. ¿Qué Entonces ya va? tenía el espacio. Ahora, yo nunca en la vida había hecho un evento, y menos un evento de magnitud y en público. Entonces empecé a buscar personas que empiezan a llegar, lo que les explicaba, empiezan a llegar y tú empiezas a discernir con quién te va bien, no, te asesoras, qué necesitas. Entonces uno necesita un montaje de luces, de sonido, necesitas artistas, necesitas logística, y empezamos a buscar artistas. Y después de buscar muchos artistas y negociar, logramos encontrar que podían los números dar, hicimos la proyección financiera, pues muy en papel, ¿no? Porque en esa época, Ni Excel, ni nada, no, pues computador. Excel, no. O sea, sí había Excel, pero yo el Excel lo aprendí a usar bien, fue después en la universidad. En el colegio no se le enseñan a uno mucho el Excel en esa época. No, Pues a ti sí, tampoco. pero la En esta época formulación y tampoco. las tablas dinámicas y los macros y eso. Bueno, entonces hicimos los números, me acuerdo, tenía mi libretica y por ahí la tengo todavía, a veces la recuerdo porque fue mi primer gran proyecto exitoso, porque después hubo muchos que perdimos. Pero en ese buen proyecto, hablando con los artistas, Iván Villazón, Felipe Peláez,
Oye, Eh, eso es muy importante, ¿ah? Primer proyecto exitoso, porque la gente piensa que hacer un, o sea, no todo tiene que ser exitoso, uno Claro. aprende de todo. Imagino que No. los otros proyectos aprendiste un montón. sí, claro, claro, yo he perdido mucho y creo que el que te diga que nunca ha perdido te está diciendo mentiras. Tú tienes que aprender a través de los Claro, golpes. Es la manera más grande o más fácil de aprender. Más así es. difícil en el sentido de que te cuesta, Claro. pero ya tú, hey, esto no lo voy a volver a hacer. Claro. Claro. Entonces, bueno, siguiendo con el ejercicio de ese momento, era una Semana Santa, utilizamos entonces el nombre del colegio, les pedí la autorización, bueno, déjenme hacer esta fiesta para recolectar y usar el nombre. Después de organizar, cerramos contrato con Iván Villazón, con Felipe Peláez, y había un grupo de reggaetón también en ese momento. Felipe Peláez en ese momento estaba en su punto máximo, que era en la época de la canción Borracha te conocí, seguro la han Sí, escuchado. es O sea, verdad, estaba en Claro. lanzamiento, el man era lo máximo. Obviamente necesitábamos capital de inversión. Entonces, obviamente, ¿quién iba a creer en un pelado de 16, 17 años en ese momento? Pero pues familiares me apoyaron y ofreciéndole rentabilidad para ellos y obviamente también se quedaba parte de la ganancia para la gestión, para invertir en el colegio. Claro. Entonces conseguí los inversionistas que eran familiares, pusieron el dinero eh, y empezamos. Entonces después, ¿cómo vamos a garantizar que no se pierda la platica? Porque no es Claro. la tuya y lo Claro. más, si tú pierdes tu plata es un precio, pero pierdes la de otro que es tu primer eh, oportunidad muy delicado. Entonces me acuerdo que éramos un grupo, no era yo solo, o sea, yo tenía a los amigos, mi equipo, Eso es mis súper llaves, ¿sí me importante. entiendes? Claro. Con los que me ayudaban muchísimo, inclusive en la emisora también, me acuerdo que estaban Tomás Pérez, estaba Mauricio Vesga, había muchos de mis amigos y todos me ayudaban y todos íbamos, entonces yo tenía una camioneta en esa época que era de mis papás, una Hilux, y atrás le metí, mandamos a hacer como un banner. Sí, sí se saben Sí, los sí, 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 banners sí, esos sí. como en Que triángulo, en la parte de No, atrás. de joder, qué triángulo, chévere. en triángulo. Y andaban Y, por toda la ciudad. y teníamos de un lado y del otro impresión así grande de los artistas, la fecha, y teníamos un parlante, que era un parlante de mi casa, que lo metimos abajo del carro con un jingle que mandamos a hacer, como no se te olvide ya, Pipe Peláez, el tal de no sé qué, la fecha, y íbamos por todos lados, en el Rodadero, en Santa Marta, nos parqueábamos afuera de los colegios, me acuerdo afuera de la presentación, y eso empezó a sonar y a sonar. Ey, qué Después gestión. nos fuimos para Madre. Barranquilla, pedimos permiso de Marymount, nos dejaron, como era un tema de colegios, Claro. entramos al Marymount, empezamos a hablar también, hey, mira, los invitamos a este evento, tal. Obvio era un evento del colegio, pero un evento que, pues, Para recaudar fondos. exacto, que tenía igual fiesta, alcohol, no va de pronto tan alineado con los valores de un Claro. colegio. Entonces, hasta cierto punto, bueno, solo a los de 11 en esa época, que son los de 12 de ahora, pero ya estaba como sonando, no había redes sociales, no había nada, entonces éramos nosotros contra el mundo. También a Cartagena Oye, estuvimos hablando en el eso Cojoba, es un punto importante, ¿ah? sí, Que sí, no haya era, redes sociales, no o había sea, nada, o sea, era, y ahora tú pones un flyers, post ahí, una No, historia y ya. Claro. sale. y éramos nosotros con eso. Me acuerdo que pagamos en la emisora también de la Olímpica Estéreo, creo que era, Ajá. y en la Mega en Barranquilla también para que los promocionaran, pagamos la Con publicidad. con la dinero de los inversores. Sí, y bueno, ahí seguimos organizando todo. Pues para resumir un poquito la historia, el día de la fiesta, que fue una locura. eh, Nos dijeron la capacidad máxima eran 2.000 personas. No puedes vender más de 2.000 boletas, no puedes dejar entrar más de 2.000 personas. Y ese día vendimos casi 3.000 boletas. No. O sea, en lo que vendíamos en el recaudo, nosotros, bueno, la preventa también era importante. No estábamos solo vendiendo boletas ese Sí. día, Sí. sino íbamos a los colegios, íbamos Claro. a sitios, vendíamos, hey, ya compraste tu entrada, tal, tal, tal. Claro. Y antes de haber empezado el evento, ya teníamos como 1.600, 1.700 boletas vendidas. Wow. Sí, ya estábamos. Ese día, al final, fue tanta la locura de la publicidad, de lo que la gente salía porque estaba tan lleno y llegaba gente nueva y volvíamos a vender boletas. Y por eso Imagínate. logramos vender 2.000, no me acuerdo cuántas. Una locura, 2.000, casi 3.000 boletas. Adicionales a las No, pasadas. en total. Ok, O en sea, total. completamos una venta. Entonces, obviamente, el recaudo, la ganancia fue muy fructífera y pues después de eso recogimos la inversión, pagamos los gastos, devolvimos al inversionista y con lo que quedó empezamos a gestionar. Entonces ahí fue donde dijimos, diseñamos, buscamos un equipo de diseño para ver
cómo vamos a organizar el tema de los equipos de sonido para la emisora, los parlantes, los cables, todo, y nosotros mismos gestionamos la instalación. O sea, el colegio no lo Te gestionó. tocó O sea, contratar gente incluso que Nosotros diseñara. contratamos a la gente, pues eran los mismos proveedores que nos diseñaban y nosotros revisábamos, pero miramos con diferentes proveedores hasta que dijimos, bueno, nos vamos con esto, el presupuesto da, colegio, permítenos entrar un sábado para ir a instalar, entonces llevábamos a los técnicos y imagínate. todo el tema, o sea, obviamente por el bien del colegio, Claro. porque queríamos hacerlo. El valor. El valor, estábamos generando valor, queríamos generar desarrollo. Todo eso como enfocado en que tuvieran un sistema de comunicaciones como obviamente a la vanguardia. El colegio era un colegio, pues hace 20 años el colegio era otra historia de lo que es hoy y no tenía nada de tecnología. Entonces, ¿cómo vamos ese granito de arena al desarrollo de los estudiantes? Ese colegio es un colegio sin ánimo de lucro que se creó para traer desarrollo a las sociedades. Lo que ustedes están viviendo hoy fue el sueño de empresarios aquí en Santa Marta, familias que querían tener aquí un colegio bilingüe en donde la sociedad tuviera una educación a nivel internacional. Hace 20 años estábamos apenas acercándonos. Hoy yo puedo decir que ustedes tienen esa educación, pero hace 40 años cuando lo inventaron no existía en Santa Marta nada. Estaba obviamente muy atrasado. Entonces, como que siguiendo ese principio de vamos a aportar en esto, vamos a hacerlo porque es algo que nos gusta hacer. Entonces, probamos una estrategia de negocio, funcionó gracias a Dios, recaudamos, generamos el desarrollo, devolvimos a los inversionistas y bueno, queda ese legado que me pone feliz, me Ese enorgullece que día ustedes lo que, estén usando porque ese yo día pensé que que se había perdido. cuando terminaste todo, que llegaste a tu casa y te sentaste en tu cuarto. Eso, Yo me imagino Joda. esa sensación de descanso de que, De bueno, casa. ya. eso fue una locura. Yo duré anodado muchísimo tiempo como que, madre, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, yo nunca imaginé que íbamos a vender tanto. Y me acuerdo que hablaba con mis amigos ¿Qué pasó ayer? que estuvieron de la mano conmigo todo el tiempo y me ayudaron muchísimo. O sea, si no hubiera sido por el apoyo del equipo, que no es que éramos socios ni nada, eran mi brother porque mira, todos queríamos ese sueño. Después todos obviamente usamos la, la emisora, pero en ese momento éramos todos mirándonos las caras como que, "Mierda, esto en verdad pasó. ¿Qué es esta locura? Nunca habíamos visto, además eso era efectivo, tanto efectivo juntos, Claro. y cómo lo vamos a administrar ahora, ¿no? Entonces, pues sí, el día siguiente fue una locura. O sea, yo sí me acuerdo que ese día me pude haber acostado como a las 6 de la mañana porque después que se acabó la fiesta, A recoger, reorganizar. organizar. Claro, sí, sí, sí. Y después tuvimos una semana de descanso que era Semana Santa. Ah, ok, claro. Entonces ahí como que, madre, sí, tal, Entonces tú pasó. sentiste como que fue un antes y un después de que hiciste el evento. Pues sí, podríamos llamarlo de esa manera. Más que un antes o un después en mi vida, es un antes y un después en darme cuenta en la mente que lo que uno se propone y organiza lo puede lograr. Claro. Que lo que uno de pronto sueña lo puede lograr. Y no es como que esa gente que hace esas cosas allá, como lo hacen, ya lo hicieron. Uno puede empezar desde la nada. O sea, no tenía nada, yo no tenía nada, yo tenía unos inversionistas que me ayudaron, pero porque yo les llevé la idea y les organicé todo. Claro. Si yo llego y les digo, présteme la plata, voy a ver qué hago, pues No. nada. Claro. O sea, yo tenía estructurado, tenía los proveedores, Y es tenía la que yo logística, no los recuerdo números. dónde fue que escuché que mucha gente piensa que el problema es la plata y el problema no es la plata. Si tú armas un proyecto bien y lo sabes presentar, los inversionistas los consigues. Pues ya que dices eso, tocaste un punto que me gustaría contarles. Pues sé que no va en la estructura, pero ustedes verán cómo lo meten. Tranquilo, En tranquilo. mi tesis en la universidad, que por falta de diligencia no me la publicaron porque me llamaron para publicarla, les gustó mucho a los Andes, era sobre el networking, cómo a través del networking yo puedo apalancar a que se puedan cumplir los negocios o las oportunidades, las ideas. Wow. Y tres puntos importantes de los que hablamos, uno era ese. O sea, básicamente uno necesita tres elementos para poder construir un objetivo, una idea, un proyecto, un negocio. Un negocio, no solamente un negocio, sino que tú quieras hacer algo para tu vida, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser con ánimo de lucro. Sí, Un proyecto, vamos a un llamar. proyecto. Entonces, son tres elementos que nosotros identificamos y escribimos de eso. Obviamente la idea, tienes que tener una idea, tienes que tener know-how para hacer la idea o el negocio y tienes que tener un capital. Muchas veces nosotros podemos tener uno o dos, pero pocas veces tenemos las tres del mismo grupo. Por eso existen las sociedades.
¿ya? Entonces tú puedes tener el dinero, no tienes ni idea en qué invertirlo. Mucha gente pasa en el mundo que tiene exceso de liquidez, lo mete en el banco que le dé una rentabilidad mínima porque no tiene qué No más sabe qué hacer. hacer. Claro, Claro. Y eso es lo que pasa gran parte del mundo. sí. Por eso existen los fondos de inversión que invierten el dinero de la gente porque ellos no saben en qué invertir. Luego, obviamente, tienes que tener una idea, puedes tener una idea o puedes saber hacer algo, pero sin el dinero no lo vas a hacer. ¿Qué investigamos nosotros a través? Y eso fue en el 2011, 12, creo que fue que yo me gradué, hace muchos años, ya debe haber una temática mucho más avanzada, pero ¿de qué hablábamos? Que a través del networking tú puedes unir esas tres falencias o esas tres características. Entonces, ¿en qué trabajé yo siempre toda la vida desde pequeño? Porque no sé de dónde me vino esa inspiración, pero siempre tuve claro, y lo he leído en libros, que a través del networking es donde tú puedes llegar a esas oportunidades. Entonces, si tú tienes claro una cantidad de personas alrededor Como un tuyo, rompecabezas. entonces tú puedes conectar las oportunidades. Entonces tú puedes tener una idea, yo digo, que yo tengo la idea, pero no sé cómo ejecutarla, vamos a buscar quién tiene el know-how de hacerlo. Y de hecho, eso es un trabajo, ¿ah? Hay un constructor allá en México, Gus Marcos. Ese man empezó, fue haciendo networking, no tenía nada. Entonces él buscó a alguien que tuviera la plata, alguien que tuviera la idea, alguien que le gestionara para el espacio público, alguien que tuviera el terreno. O sea, no tenía nada, pero él conectó a todos y fue el intermediario entre todos. Y ahora él tiene su constructor. Y él simplemente se enfocó entonces fue en conectar, ni En siquiera networking, tenía la idea. Entonces claro. tú puedes estar en la mitad y Sí. conectas, que eso también es una habilidad Súper grandísima. importante. Entonces, en ese orden de ideas, tú estabas hablando de que, ¿por qué fue que te empecé a hablar de eso? Porque tú me empezaste a decir Sí, Del, del capital. del capital de inversión. O sea, del que a veces capital de las inversión. personas se preocupan mucho por el capital de inversión, pero a veces el problema en sí es que no tienes la idea bien estructurada y no sabes Exactamente. cómo venderla. Entonces, llevándolo al ejercicio que les estoy contando, pues yo no sabía hacerlo, tenía la idea, yo quiero hacerlo, ¿sí? Pero ¿cómo carajo yo hago un evento? ¿Cómo carajo contrato yo y sé que los números me dan? ¿Con quién tengo que hablar para hablar con los managers de los artistas y que los números me den o que la logística, las luces, tal? Entonces tenía la idea. Conseguí personas que sabían hacerlo para que me asesoraran y obviamente les pagaba algo y me conectaron y conseguimos el capital. Entonces uniendo eso, gestionamos hacer. Pero si tú te pones a analizar eso en cualquier ámbito de la vida, si tú no tienes ese networking, no vas a poder llegar tan lejos que si lo tuvieras. Porque tú puedes decir que tienes la mejor idea millonaria de la vida, pero te puedes morir con esa idea y nunca la ejecutaste porque no tenías la plata, no tenías el conocimiento, no te moviste. Hay que moverse a hacer las cosas. Y dentro de esos estudios, algo que me quedó sonando, que utilicé bastante para la tesis, fue un análisis que hacía un autor, ahora mismo no me recuerdo, sobre todo lo conectaba con el tema de la cultura en Japón, y era sobre los vacíos estructurales en el networking. Entonces Vacíos pueden investigar sobre los estructurales. vacíos estructurales en el networking. Quiere decir que un networking es como un nodo, una telaraña, ¿cierto? Entonces digamos que las sociedades son telarañas, son nodos. Y tú, digamos, en esta sociedad en Santa Marta vas a conocer seguramente a las mismas personas que yo. Claro, claro. Y tú también, ¿sí? En el ejemplo de nosotros, porque estamos en la misma conexión. Pero si yo cojo y viajo, y entonces ahí es el puente estructural en los vacíos. Entonces, si yo cojo, viajo y estudio en Japón y me involucro en esa sociedad y termino conociendo a la gente Claro, clave, se te abre un nuevo mundo de posibilidades. entonces en donde hay menos conexiones es donde más valor puedes generar. Porque digamos que aquí todos están interconectados y aquí todos están interconectados. Pero entre ellos todos se conocen. Entre ellos todos se conocen. Pero entre esta estructura y esta estructura hay un vacío. Y tú tienes un hilo, un puente, claro, porque tú ya conoces aquí, conoces aquí. Claro. Si tú conectas, como no hay tantas conexiones, Tú eres puedes una cobrar pieza. Generas locura con muchísimo. eso. Claro. Y entonces ahí es donde los negocios hacen, que traen, como tú dices, oferta o demanda, una necesidad de aquí para producir aquí, para vender allá más costoso, o ideas de negocio, o lo que te quieras imaginar. Wow. Eso fue algo que yo dije, wow, o sea, esto me cambió a mí la forma de pensar en esa
tesis. Wow, eso está... Entonces investiguen lo que es muy interesante. Lo que les contaba anteriormente, obviamente el tiempo es el recurso más limitado que uno tiene y cada vez que va pasando se va dando cuenta que hubiera querido utilizar más el tiempo. Eso es un tema en donde yo estudiaría bastante, trabajaría bastante. Yo tengo manejo del tiempo. el manejo del tiempo. Cómo aprovecharlo y lo que te digo, cómo generar valor a través de esos vacíos, cómo identificar esos vacíos. ¿Sí? ¿Dónde están las necesidades y cómo tú conectas? Si quieres hacer un buen negocio, Claro. busca dónde hay menos conexiones, Menos y cómo tú conexiones. puedes ir a conectar. Ahí yo te quiero llegar. Hablando de lo del networking, y ya que nos estabas comentando que lo hiciste hasta para tu tesis, con estos 3 pilares, Sí. ¿cómo eso llegó a involucrarse en tu vida de emprendedor? ¿Cómo pudo ser bueno o malo? Porque también a veces uno hace conexiones que involucran el emprendimiento, Claro. que no son las mejores y que tienen unas prioridades diferentes a crecer el negocio, sino que ellos se meten en Ejemplo, el bolsillo. Steve Jobs lo votaron de Apple Exacto. por escoger mal la junta directiva. Entonces, ¿cómo fue ese networking en tu vida, en la vida del emprendimiento? ¿Te pudo ir bien o te pudo ir mal? Pues yo podría decir que completamente relacionado. Como les comentaba, ya después de eso, y inclusive antes de eso, siempre desde la juventud, el networking lo tenía en la mente. Siempre, es decir, desde que iba a campos de verano, en el colegio, o hacía cursos en la universidad, me ponía como objetivo explorar y conocer a cuantas personas pudiera y después poder escoger, ¿no? Y ahí es donde viene el discernimiento, porque tú puedes conocer a los que quieras, porque no te puedes cerrar. Claro. Tienes que conocer, pero también tienes que saber con quién te quieres rodear. Porque al final es muy importante estar rodeado de un grupo de personas en los que tú te sientas bien, te sientas que van hacia la dirección que tú quieres ir y no te lleven hacia otra dirección. Que te aporten. ¿Sí? Eso hay muchos libros que hablan de eso también y en el que les recomendé la vez que conversamos de Napoleón Hill. Claro, el Think and Grow Rich. Think Hay and un Grow capítulo Rich. entero que te habla de eso. O sea, tienes que rodearte de inclusive, idealmente, personas que ya hayan hecho lo que tú quieres. No es tan fácil, pero puedes tener, y ahí es donde salen también los mentores. Entonces, darte la oportunidad de conocer cuántas personas quieras y escoger con quién quieres tú hacer. Bueno, vamos a poder estar satisfechos de tu viaje. Eso que me contaste tú de tu viaje, y yo digo, wow, porque eso es tal cual eso que te estoy diciendo. Es lo mismo, es lo mismo. Pusiste a conocer personas de diferentes países, diferentes estructuras, total, nodos, y de ahí puedes, no sabes más adelante qué pueda pasar. Sí, eso es lo que me dijiste de las telarañas, me queda para toda la vida. Porque ese puente, hasta yo le puedo ayudar a mis papás o a la persona que yo vea ahí. Tú tienes esta idea, con la persona que hablé tiene esta idea, y yo puedo ser el Claro. puente de conexión de los dos. Eso me parece bacanísimo. Y trabajando también en esa idea, Pipe, todo lo que viene siendo el trabajo de la sociedad, de tú cómo te conectaste con tus habilidades blandas de conversación, de persuasión, para poder conectarte con esas personas, porque yo conozco a personas, para que la gente también se pueda identificar, que son personas muy técnicas, pero no tienen esa habilidad tangible de poder hablar, de poder acercarse a una persona a conversar y hacerles una pregunta. ¿Cómo tú le dirías a esa gente cómo puede construir esa habilidad? O sea, como, ¿cuál era tu pensamiento cuando tú ibas a hablarle a una persona? Claro. O sea, ¿cuál era como tu objetivo? Okay. O sea, mi objetivo, como yo lo hacía, era un pensamiento completamente libre e inocente. O sea, yo no iba con ningún objetivo de quiero esto por un interés específico, sino que lo que decía, iba a conocer gente como persona, o persona. conoce a la persona, parcha con las personas, entiéndete, porque más adelante seguramente ese puede ser o un socio, o un cliente, o un empleado, o lo que sea. Pero yo en ese momento no pensaba en eso, sino, hey, a conocer las personas, porque a través de las personas uno conoce historias, conoce el mundo. ¿Sí? Exacto. Sí. Eso me ayuda mucho. Eso Pero me ayuda sin un mucho. objetivo que voy a hablar con este porque es el hijo, bueno, hey, olvídate de eso por el principio. Y tanto con el que viene abajo, arriba, en la mitad, habla con el que sea, conecta, porque en verdad lo que importa son las personas. Ya de dónde vienen, lo que saben hacer, ya es un segundo capítulo, pero si tú no conectas con la persona,
o la persona no es buena persona, yo, mi lado personal, pues yo prefiero no por ahí, porque a pesar de que pueda ser la persona más inteligente del mundo, ¿de qué me sirve si no puedo, no puedo Claro. llevar a mi fin? Claro. No tienen como Y los te ha valores. pasado, Los valores. te ha pasado. Me ha pasado, sí, que O sea, ¿y cómo hiciste para identificarlo, no? Porque hay gente que se pone una máscara. no es fácil. Y pues uno de los temas que me han ayudado en eso es pedirle a Dios el discernimiento de espíritu. De verdad. Y muchas veces no, siento que todavía a uno lo pueden engañar, pero pues entre más lo practiques, más llega y es tratar de identificar o que Dios te muestre que hay en el corazón de las otras personas. Uno muchas veces no sabe y por eso existe el póker y el póker face. ¿Sí? Sí. Sí, eso es muy interesante, claro. No Claro, sabes lo que quiere la otra Para lo que persona. quiera otra persona. Pero digamos que en el ámbito inicial, ya te estoy hablando de un tema ya de más adelante, negocios, negociaciones, pero si ya tú estás en un tema de que están en la universidad, y van a conocer gente, ¿me entiendes? Van a parchar, pues ahí la gente no está pensando en poker face, está conociendo a la gente como sabe, ¿verdad? Y tú en ese ambiente conoces a la gente como sabe, ¿verdad? Porque salen de fiesta, o los ves haciendo esto, lo otro, y sabes cómo es cada uno, cómo se comporta, sabes su comportamiento. yo tengo un pensamiento que es, yo no, a veces no analizo a las personas por lo que hacen, sino la razón de por qué lo hacen. Ya. Uf, claro. Porque entonces, o sea, es mucho más difícil llegar a una conclusión con eso, pero si llegas a la conclusión, siento que vas a conocer y a tener una conclusión más integral de la persona, de que si solo analizas las acciones, porque pueden haber dos individuos que hagan lo mismo, pero las razones internas de por qué lo hagan pueden Oye, ser ahí totalmente hay algo muy diferentes. interesante, porque con lo que dice Tango, yo lo puedo coger con por qué tú hiciste lo de la radio station. Tú no lo hiciste por un fin de tú, con ánimo de lucro, no, no. Tu razón principal fue para darle valor a la institución. Tanto valor que le diste que hoy en día se sigue usando todo lo que implementaste. Lo de la radio, lo de la voz desde la oficina. Son pequeñas cosas como hablabas del granito de arena, que al final el grano de arena sí es significante, sí se hace importante en lo que es la comunidad. Entonces, con eso también a veces uno llega a conocer a personas que cuando tú dijiste que uno sale a rumbear, uno sale a conocer en la universidad, en el colegio, uno llega a ver esas aptitudes y uno siente como el feeling, Así es. Sí. así como que algo no cuadra por ahí. Y eso yo lo llegué porque yo a veces tengo un problema de, de que sobrepienso las cosas. Uf, eso también Entonces a veces a mí me piensa que comienzo a sobrepensar, sobrepensar, sobrepensar. Entonces alguien me hace algo, me hace un favor o algo, entonces yo comienzo a pensar, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por no qué esta cuadra. persona, no me cuadra? Entonces comienzo tal, 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 tal. Y bueno, como lo dices tú, uno tiene que pedirle mucho a Dios, porque al final del día uno tampoco es mago, pero uno siempre tiene que como que ver el contexto total de la persona para poder llegar a una conclusión sin necesidad de preguntarle directamente a la persona, porque o sea, se Yo, pone en la máscara. yo sí te hago la pregunta, Pipe. ¿Tú has podido como sufrir de eso, lo del sobrepensamiento cuando vas a tomar una acción? Y si lo has hecho, cómo tomas la decisión de tomar esa acción? Decir que no, decir que sí. ¿Qué es lo que está abajo para que te haga tomar esa decisión? Sí, sí, digamos que el proceso de toma de decisiones a mí a veces me ha costado mucho tiempo y por demorarme más de la cuenta pierdo oportunidades. Entonces, creo que todos al final sufrimos de eso, ¿sí? Porque uno se vuelve demasiado analítico, pero hay que conectar el análisis y la decisión con el tiempo oportuno de respuesta. Porque, puedes tener la mejor respuesta, pero si ya no estás a tiempo, pues no hiciste nada. Claro. Entonces, hay personas que tienen una capacidad de respuesta inmediata y eso es Sí. un procesamiento. O sea, todos tenemos habilidades diferentes. Yo como lo hago, en mi caso personal, es eh, identificando como evaluando los escenarios lo más rápido posible, pero también no es que me deje llevar por lo que siento, sino que yo confío plenamente, porque les he explicado antes, a través de la oración y a través de la conexión con Dios, que Él te pone a ti en tu intuición, el Espíritu Santo es el que te da la respuesta, porque tiene un plan y para dónde deberías ir tú. Así es. Entonces, si yo voy a tomar una decisión y esa decisión
no la siento que va acorde a lo que yo quiero o lo que está en el plan, pues yo no la digo por ahí, ¿no? Y muchas veces he dejado llevar o perder oportunidades, negocios, propuestas, porque no van alineados a lo que yo quiero, a pesar que me hubiera podido hacer muchísimo dinero ahí en eso. Eso, digamos, en el caso de oportunidades de negocio, pero por ejemplo también hablando de personas, Claro. en la empresa, hay muchos talentos muy buenos que he querido llevar a la empresa para que nos ayuden. Y pueden ser los más eficientes, preparados, con experiencia, inteligentes. Pero si la personalidad no va con los valores de nosotros, nos toca dejar ir esos talentos. Entonces, al final, yo siempre, ese elemento de lo que tú también vas sintiendo, te ayuda mucho más a decidir y no solamente llevarte con lo que dicen los números. Entonces, Análisis técnico y análisis fundamental. Yo tengo una pregunta porque me he dado cuenta que tú eres un ser como integral. Tú sabes lo que sientes, cómo lo sientes y qué puedes hacer con lo que sientes. Y veo que también estás full alineado a lo que es la religión. Primero, ¿cómo tú logras comprender eso que tú sientes? ¿Cómo escuchas esa voz interna, esa intuición, para tú entenderla y decir, "Joder, mi, mi soul me está hablando y me está diciendo que por ahí no es"? ¿Cómo haces ese diálogo? pues para que tú puedas tener una conversación con Dios, tienes que tener un espacio con Él, de intimidad. Y es lo que te manda, más que la religión, recuerda que esto es un tema de relación. Porque yo pienso en mi tema personal que la religión se inventó para dividir. Y hay demasiadas religiones que dicen contradicciones, pero estamos bajo un Dios, ¿sí? Y hay acuerdos entre las diferentes religiones en donde hablan de lo mismo. ¿Sí? Creo en Dios, creo en Jesús, creo en la reencarnación, creo en la resurrección de Jesús. Y siento que Jesús me habla. ¿Sí? Y lo que yo creo puede, digamos, comulgar con la Iglesia Católica, con lo que se llaman evangelistas, lo que se llaman, y hay muchos, ortodoxos, pero no vamos a hablar de religión, sino de relación. De Todos relación. hablan de la relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres tener de verdad ese discernimiento y ese entendimiento, tú tienes sí o sí que tener una comunicación con él diaria, ¿sí? Por lo menos una vez al día, ojalá más, ojalá en la mañana, en la tarde y en la noche, Wow. pero por lo menos una vez al día, por lo menos en la mañana, lo primero que tú hagas es darle el primer lugar a Dios, habla con él. Si tú tienes una pareja, o no te vayas a pareja, padres, y tú no hablas con tus padres, ¿qué relación vas a tener con tus padres? Cero. Si tú tienes una pareja, una novia, y nunca hablas con ella, se te enfría. Entonces, imagínate ahora nuestro Padre Celestial. Todo lo que tú le pidas, si está en el propósito de lo que tiene contigo, te lo va a cumplir. Si tú no hablas con Él, Él está igual ahí esperando que tú le hables. Te puedes pasar la vida y no le hablas. Y hay personas que son así. Pero en mi caso personal, y lo que yo trato de contarle a las personas, eso es lo que me hizo ese clic una vez me hablaste, conocerlo a él, hablar con él. Trato de hablar con él las veces que puedo, pero por lo menos en la mañana, lo primero que hago cuando abro los ojos es sacar ese espacio, intimidad con él, hablar con él, contarle lo que sea. No hay una forma de hablar, Sí, sí. se puede hablar como quiera. Sí, obviamente la religión nos enseña y nos dice que puede ser así. Tú puedes hablar y decirle así como estamos hablando. Papá, yo te amo, gracias por este día, te entrego esto, te entrego mis miedos, hoy tengo esta entrevista, hoy tengo este Importante es la examen, intención. hoy tengo tal, 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 tal. Y en ese espacio de reflexión también hay espacios de silencio donde tú empiezas a sentir. Entonces, por ejemplo, tú ahí le presentas la situación, tengo que tomar esta decisión, ayúdame con esto, no sé si esto, y reflexionas. Y a veces te quedas en silencio y no es que hay personas que Dios le habla, yo lo he visto, pero a mí yo lo siento. Y si algo te da paz, viene de Dios. Eso es una clave importante. Si algo te da paz, Si viene te de da Dios. paz, viene de Dios. Lo que te da paz, viene de Dios. Si hay algo que choca dentro de ti, es el Espíritu Santo diciéndote por ahí no es. Yo te hago una pregunta: ¿de dónde viene esa conexión con Dios? ¿De dónde, cuando tú te cruzaste con Él? ¿Qué tipo de situación te hizo llegar a Él? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que
Toda la vida yo he sabido que existe, pues porque vengo de una tradición de mi familia que es Católico. practicantes, todo el tema. Pero como les explicaba, esa relación de conocerlo a él no es algo que uno ve en la iglesia, Total, total. sino que el tema que conocí personas, digamos que estaba en una etapa de mi vida en donde pensaba que ya había logrado todo lo que había soñado en algún momento, que era tener una empresa que generara beneficios, eh, empleados para poder generar desarrollo para el país, etcétera, etcétera. Pero no sentía que estaba dándole de pronto el norte a mi vida a lo que yo quería. O sea, no tenía paz. Es un vacío. Sí, como que, bueno, y que ya cumplí todo, también tenía una pareja, ¿qué? O sea, no soy feliz. Y mucha gente, pues, yo creo que se pregunta eso. Por eso hay hasta tanto suicidio. Que la gente cumple cosas banales y dice, bueno, ¿y ahora qué? Yo creo que Y yo siento que en una de esas, yo me acuerdo, hay que tener cuidado lo que uno le pide a Dios, porque uno cree que no lo está escuchando. Y si tú decides dar a Dios, Él te cambia la vida. Y en una de esas yo me acuerdo que yo estaba tan cansado, fui a la iglesia que había dejado de ir por un año, y me arrodillé y le dije, dale rumbo a mi vida, porque siento que tengo todo y no tengo nada. Y eso, después de eso, en resumen, me empezó a cambiar la vida de una manera primero drástica. O sea, drástica fue, así lleva la empresa a la quiebra, mis relaciones cercanas, de pareja, familiares, etcétera, se me volvieron desastres, ¿sí? Y empecé como sentí que Dios empezó fue como a limpiarme de todo lo que me distraía para poderme hablar. ¡Wow! claro, o sea, Y se con pone, tantas distracciones, con tantas vainas. entonces hay un capítulo en la Biblia que nos habla, nos enseña eso, súper, ese mismo ejemplo que me pasó a mí. Jesús es llevado al desierto y allá fue tentado, ¿cierto? No sé si han escuchado. Sí, sí, por la serpiente, ¿no? Sí, pues, demonios, etcétera. Ya fue tentado, pero allá en el desierto fue donde demostró que pues, creía en Dios, alababa a Dios y solamente a Dios se le arrodillaba. Yo sentí en esa etapa de mi vida que pues me llevó al desierto, todo lo que me hacía ruido, me dañaba la cabeza y me mostró lo que de verdad importaba. Y entonces en esa época, yo obviamente empecé a quitar de mi vida muchas cosas que me llenaban de pensamientos que no te dejaban ver, como por ejemplo, ahora no me acuerdo Y bien. al final, ¿qué fue eso que tuviste que de verdad te comenzó a llenar? Por eso, entonces, digamos que primero me limpió, ¿sí? Y después me empezaron a pasar cosas buenas en la vida y me empezaron a llegar mensajes de Dios. Llegamos al tema empresarial aquí en resumen, porque si no se nos alarga bastante el tema. Eh, la empresa estaba quebrada, yo la iba a cerrar y yo le dije, adiós, te entrego la empresa, me rindo, no pude, pero sé que tú me vas a traer más oportunidades. Y Dios me respondió a través de una persona, por eso te digo, hay personas que Dios le habla. Dios me mandó una persona a mi vida que me empezó a enseñar de él, mentor, mentor espiritual, Ok. y me dijo, Dios te dice, ya probaste tú, ahora prueba con él y entrégale esto a él. Entonces, entregué la forma de hacer las cosas a él, digamos, me dijo, no es en tus fuerzas, sino en las mías. ¿Okay? Entonces, digamos que uno tiene unas capacidades intelectuales, una manera de pensar, de hacer las cosas en donde las hace y piensa que porque en la universidad o en el mundo las hacen así, y tú tienes la capacidad y la fuerza, entonces tú te sientes prepotente en algún momento que tú puedes hacer todo, pero tú no controlas lo que puede pasar alrededor tuyo. Entonces, no son tus fuerzas en las mías, entregan a mí y yo te mostraré. Y en resumen, después de, eso fue entonces 6, 7 años, más o menos, después de eso, logramos salvar la empresa, llevarla de 5 años en pérdida, empezar a multiplicar ganancias. Pasamos de tener 4 empleados a tener, llegamos a tener un pico de 50. Uf, de Obviamente, 4 a 50. pero en varios años, ¿no? Más Claro, o menos en No, crecimiento, pero en el crecimiento. crecimiento de la claro, nos mudamos, gracias a Dios sobrevivimos la pandemia
sin tener que sacar a nadie, también por mensajes. Y era como Dios diciendo, dame el primer lugar, alábame aquí, conéctate conmigo y haz lo que yo mando a hacer. ¿Sí? Es seguir su principio. Él solamente nos dice dos cosas. Ámame a mí sobre todas las cosas y ama a los otros como te amas a ti mismo. Como te amas a ti Entonces tú mismo. para amar a los otros como a ti mismo, primero te tienes que amar a ti mismo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, Amar a es ti verdad. mismo, amarlo a él, amarte a ti mismo. Cuando te amas a ti mismo, tú no le vas a hacer al otro nada de lo que tú no te harías a ti. Entonces, si tú tienes eso claro y empiezas a hacer eso, darle el primer lugar, ya no solo en las mañanas, sino en la empresa vamos a empezar a hacer oración, cualquier negocio, cualquier cotización, todas las semanas cuando tenemos las reuniones de toda la empresa, hablamos de él, compartimos una enseñanza, una palabra, darle el primer lugar, él empieza a manejar. Y hubo una época en donde a mí me llegaban contratos de la nada y decían, aquí, ¿De dónde salió? ¿de dónde salió? De la nada me llamó uno de los bancos más grandes del país a que necesitaban cambiar todas las fachadas a nivel nacional de sus sucursales. Una de Huepucha. las empresas que manejamos es una empresa de vidrio, en donde hacemos fachadas, ventanas, estructuras. Y entonces en esa empresa nos dijeron, necesitamos esto y lo necesitamos ya. Y adicionalmente, no le damos un peso de anticipo. Puede ser esta vaina tan grande, era un proyecto grande, grandísimo a nivel nacional. Pero entonces ya Dios me estaba enseñando ahí sobre cómo él trabajaba y toda la cosa. Y me dio paz aceptarlo. O sea, si hoy me llega algo y no me da paz, así, yo no lo hago, pero si me da paz, entonces yo dije que sé que viene de Dios. Entonces, si viene de Dios, vamos a echar para adelante. 0% anticipo. Proyecto a nivel nacional de un producto que no habíamos manejado además antes nunca. Vuelvo y O juego sea, lo fue un mismo. reto. Vamos a buscar cómo hacerlo, quién me financia esto, pero esta vez yo tenía a Dios ahí. Entonces empezamos a hacerlo, ejecutarlo y bueno, lo que les digo, ya hoy la empresa esa está establecida, gracias a Dios. Solamente les hablé de la parte de pronto empresarial, laboral, de cómo Dios impactó eso. Pero llevémoslo a un tema de la vida y es que a mí ya a nivel personal no me está preocupando eso de la sobrepensadera, qué voy a hacer, a dónde voy. Porque tienes a Dios. Entonces, si tú tienes a Dios, Él te da paz y yo sé que esperar a que dieras las oportunidades. Entonces, ir con calma, con paz. Hey, me conocí a esta persona, sé que esta persona tiene esta idea, yo tengo esto, conectemos. Está en Dios, da paz, vamos para adelante. Hay algo raro ahí, dejémosla pasar. Entonces, lo que les dije inicialmente, discernimiento de espíritu. Pero todo eso se adquiere buscando a Dios todas las mañanas, ojalá. Pero no es buscar por buscar y rezar un X o Y, eso, sino hablar. Como, ¿sí me entiendes? Conversar. Conversar. Un momento el espacio de que tú tengas la oportunidad de volverte vulnerable, lo que nos contabas. Quebrantarte ante Él. Quitarte todo y es Él. O sea, Mejor amigo, tu de consejero, verdad ponerle la intención. Y con eso que tú me hablas, yo veo que ahí es donde se construye el líder. El líder que tenga su propio discernimiento en cómo se siente él, qué tipo de intuición tiene dentro de él para él generar la acción e inspirar a los demás. Porque un líder que no se entiende no puede inspirar a los demás, Claro, no puede llevarlos al fin que todos esperan. tomar la decisión. Entonces yo creo que esa es una de las bases del líder, de la capacidad de entenderse a él para ayudar a los demás. Y aquí yo quiero compartir que yo soy una persona que eso de los espacios que tú hablabas, yo lo tengo, es cuando voy al SAM. Ok. Es una vaina muy interesante porque yo la primera vez que fui al SAM, claro, uno está en un estrés constante, que bueno, con esta vaina me cuenta que el estrés está a tope, una vaina impresionante, pero no llega y yo, por ejemplo, me empiezo a hablar y las palabras que me salen, yo las puedo llegar a pensar, pero es como algo que tengo dentro de mí para expresar. Y uno siente que alguien le está hablando, con lo que dice ese es Dios. Él te hace caer en razón de lo que tienes que hacer. Tal cual. Entonces, con eso, teniendo de pilar el entenderse y tener a un Dios en conversación y tener la relación constante con Él, ¿qué otra habilidad tú crees que un líder debería tener?
para inspirar a los demás? Pues yo pienso que un líder, aparte de ser eso que tú estás diciendo, que estamos describiendo, y bueno, para terminar ahí ese punto, que aparte de la relación con Dios y ese espacio de reflexión, una manera también de aprender mucho de eso es que te instruyas a través de la palabra de Dios, de la Biblia, porque hay muchísimas enseñanzas milenarias donde uno puede adquirir ideas, conocimientos, como otros líderes lo hicieron, líderes grandes como Moisés, o por ejemplo el rey David, o Josué, eran líderes, pueden investigar cómo ellos llevaron al pueblo a cierto objetivo y cómo eran como personas. Pero digamos que aparte de ese tema, otras habilidades, más que habilidades, yo diría cómo debes ser tú como líder para inspirar. Yo creo que tú debes ser parte de ellos y no estar por encima. No ser jefes. Y es empujar, ven y yo te enseño, ven que lo estás haciendo mal, vamos a hacerlo mejor. Es, si la embarraste, todos la embarramos. Es que si tú te ganas un crédito como líder, el crédito es de ellos, no tuyo o de todos. Y pero si tú pierdes, que ellos sepan que todos están perdiendo. ¿Sí? Porque hay una diferencia importante que yo he identificado entre líder y jefe. El jefe está por allá y los que están allá, y entonces Una desigualdad impresionante. es que tú puedas conectar con tu equipo, que tenga el mismo sentir que tú, que tenga la misma visión. Yo siento que Dios te pone como líder muchas veces, porque no todos tienen esa habilidad de visionar como el líder. Entonces la diferencia entre el líder y los otros es que el líder tiene visión. Entonces, tiene visión de para dónde vamos, qué es lo que quiero construir. Entonces debes poder aprender a comunicarte con el equipo A y escuchar. compartir, escuchar, enseñar, compartir para que estén en tu misma visión. Porque tú sabes que tú quieres ir hacia allá, pero ellos no te han entendido, ellos están haciendo lo que les dicen. ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Porque si tú haces esto y después haces esto y después esto, vamos a llegar a esto. Es Entonces, como crear un sentido de pertenencia en las personas. tal cual, sentido de pertenencia, sentido de que estamos en la misma Claro, barca o y sea, vamos como al que mismo tú no lugar. estás haciendo esto porque me lo tienes que entregar, te estás haciendo esto porque vamos a buscar algo mucho más grande. Estamos unidos, estamos conectados en una sola visión y esa palabra me queda bastante, porque yo, en mi lado personal, yo soy una persona que quiere construir varias cosas. Yo quiero estar metido en el gimnasio, por ejemplo. Quiero estudiar, quiero aprender a leer mejor, quiero aprender a hablar mejor. Pero yo creo que a mí me falta esa visión de saber como que qué es lo que quiero cuando ya esté en la universidad, cuando yo esté por fuera de la universidad, qué quiero hacer con mi vida. ¿Cómo tú construyes esa visión dentro de ti? Ok, bueno, eso es una mezcla de todo lo que hemos hablado, yo creo. En esa época todavía no estaba en esa conexión tan fuerte con Dios, pero siempre Dios es lo que decía, está con nosotros. Y yo creo que esa intuición, que nosotros llamamos intuición, es el Espíritu Santo que te va mostrando. Entonces, yo no tenía una visión de qué quería hacer, ¿sí? Y a mí siempre me gustó desde pequeño algo, crear oportunidades y generar valor. Y en el valor. Siempre, desde pequeño, me acuerdo que el tema del ahorro era clave para mí. Entonces yo siempre estaba ahorrando, me acuerdo en el colegio y el cumpleaños me regalaban cosas, la primera vez. Y yo recuerdo que desde muy pequeño, con ese capital que recolecté, empecé a invertir y encontré, aprendí sobre el valor del dinero. Bien, entonces me acuerdo que invertí, Invertías. compré mis primeros novillos para la Ah, ok. ganadería y en esa época pues, fui multiplicándolos. No yo, digamos, porque yo estaba estudiando y esto, Tú lo ponías ahí para pero que te ayudara. conseguí para ponerlos tal y hice un negocio con el dueño de la finca. Entonces me daban la mitad Claro, al partir que había ganado una noche, partido. Partido. tal cual. Pero pequeño, entonces como al año se multiplicó y volvimos a invertir y volví a multiplicar y estoy hablando de podría tener yo que 12, 13 años. Entonces, desde muy temprano siempre me di cuenta de, wow, o sea, cómo de verdad el dinero bien puesto se puede multiplicar y no es que dependa tú de un trabajo para hacerlo. Yo siempre tuve claro algo y es que no quería ser un empleado y no porque desmerito los empleados, porque sin ellos no podemos ser empresarios, sino que sentía que yo quería construir algo más grande. ¿Qué era? No tenía ni idea. En el tiempo
todo se va todo acomodando. se va acomodando, Claro. van haciendo las actividades, las experiencias y las oportunidades que van llevando. Digamos que, volviendo a la historia que les decía de cuando hicimos el evento siendo personero, eso me abrió la mente en decir, bueno, podemos crear, construir. Pero después de ese concierto hicimos 3 más y los 3 más nos quebramos. Entonces, digamos que tampoco escoger y decir, güey, madre, entonces sí, porque me cambié de plaza, me fui a Barranquilla, entonces allá hay otros retos, ya no te conocen igual. Había en esa época, me acuerdo que unos riesgos de estafa que te estafaban los revendedores y te calificaban la boleta, en fin. Entonces, pero eso me ayudó a decir, hombre, por ahí no es, yo no voy a ser un empresario de eventos, ese no es mi negocio. O sea, por uno que me fue bien, entonces ya yo pensaba que, mejor dicho, todo Locura. y empecé a hacer más. Yo dije, no. Claro, es igual de no, importante descubrir qué te gusta como qué es lo que no te gusta. Fue una oportunidad, hicimos un capital, se invirtió bien, tal, después hubo otros eventos allí y yo dije, bueno, por aquí no es. Y al final hoy no me arrepiento porque la verdad es que yo pienso que una industria en donde estás impulsando el degenere, que es la rumba y la cola, no va a traer nada bueno a la sociedad. Sí, No iría hoy con mis principios. con tus Exacto, No principios. iría. Entonces, En ese entonces no sabías Exacto. que no iba a ir alineado A mí, con a tu mí me principio. pasa similar. Yo invierto en la bolsa Ok, y a veces hay empresas, yo recuerdo de una empresa que Warren Buffett comenzó a invertir de cosméticos. ok. Pero yo la verdad, yo no apoyo eso. O sea, a mí no me gusta el tema de los cosméticos, de todos los químicos esos que usan. Y por más de que la empresa no que fuera a subir 50, 60%, yo no invertí en esa empresa. Yo buscaba otras empresas de energías renovables, tecnología. Bueno, es que yo siento que sí estoy invirtiendo mi plata en algo que sigue mis principios, que es un caso similar ahí. Y el tema del valor, wow. En el colegio ahora mismo yo estoy con un proyecto que es un torneo de robótica, el primer Ok. torneo de robótica del colegio a nivel nacional. Hasta ha sido un reto construir el equipo, visionarlos, darles el sentido de pertenencia. Y el otro día viendo una charla ahí de Elon Musk, él estaba diciendo que la vida no solamente puede ser de problemas, sino que debe haber algo que te impulse. Porque yo me comenzaba a preguntar, "Joa, ¿por qué a mí me gusta hacer tantas vainas? ¿Por qué hice el torneo de ajedrez? ¿Por qué estoy haciendo el torneo de robótica? ¿Por qué Juanma y yo estamos metidos en el gabinete? O sea, y creo que es por darle valor a la comunidad, pero al mismo tiempo es que no se puede tratar de solamente abrir un libro, estudiar y aprender. O sea, tiene que haber algo que te motive a despertarte todos los días en la mañana y decirlo como un emprendimiento. O sea, y yo lo he dicho incluso a mi papá, o sea, el emprendimiento puede que te genere menos que el trabajo a los inicios, pero es algo que tú estás haciendo, es un trabajo tuyo. Y yo lo veo de esa forma y es como algo que me guía a mí a seguir trabajando en los proyectos, o sea, que es algo mío, algo que yo puedo construir con un equipo, algo que va a quedar para el recuerdo y un impacto positivo que yo puedo dejar en la comunidad. Que de hecho el torneo, la idea del torneo nace de que en el colegio ahora mismo el club de robótica no está impulsado, o sea, no hay mucha gente, pero porque no han visto el potencial que tiene eso. Yo creo que después del torneo, cuando vengan los chicos de Bogotá que tienen troncos de robots, la gente va a decir, wow, eso tiene mucho campo. Hoy en día, Uf, imagínate si le integras con el no, esa como vaina. eso, sería No, para la monografía yo la integré y yo dije, esta vaina es una locura. Esta vaina es una locura. El modelo de Machine Learning que hice lo integré con inteligencia artificial y esa vaina es una. O sea, porque yo no sabía partes del código que yo buscaba, yo los pegaba. y te lo terminaba de generar. Y entonces yo lo terminaba generando. Y si no lo entendía, yo le preguntaba, bueno, explícame este código. Te lo explicaba. Entonces ya los límites no eran como antes, que necesitabas una persona, un libro físico. Ahora tú con inteligencia artificial, internet, Sí, tú no, total, ya vuelas. está todo como a la mano. Sí, y ahora que tú tomas ese tema, de que tú te seguiste moviendo así que no supieras por qué lo hacías. Yo tengo ese problema de que cómo tú tomas acción al momento. Tú puedes tener conocimiento. Me gusta mucho esta frase que dice, el propósito del conocimiento no es el conocimiento Es en la sí, acción. es la acción de Exacto. Aristóteles. ¿Tú cómo llegas a tomar esa acción? Tú llegas a ese comienzo, porque yo creo que el miedo está en el primer paso. ¿Cómo lo llegaste a tomar tú, Pipe? ¿Cómo lo llegué a tomar? Pues, a ver, ni En el diré emprendimiento, cuál. en el colegio, un ejemplo.
El primer paso, o Pues sea, digamos que el impulso. Ajá. De pronto pude ser una persona muy impulsiva en una época y eso me llevaba más bien a que tomaba demasiada acción. Eh, entonces no era un limitante para mí. ¿Ok? Sí, pero eso me llevó también a cometer muchos errores. Entonces digamos que no fue lo que me faltó ese impulso. Ahora, la fortaleza se puede a veces convertir en debilidad. sí, porque entonces todo es un tema de un balance. Yo llegaba y este negocio me gustaba y vamos para adelante y vamos a hacerlo. Pero asimismo, lo que el mismo ejercicio de las fiestas de colegio, después las otras que hice, también el impulso, no, como me fue bien aquí, vamos para adelante y vamos para adelante. Terminé bien. Entonces, no fue un limitante en ese momento. Sí es importante que te muevas. Yo creo que lo que acabas de decir en la Plaza de Aristóteles se complementa con lo que hablábamos, que podemos tener las mejores ideas, pero si no las ejecutas, si no te mueves, estás en dinamismo, ahí te quedas. Entonces, el tema de moverse, planear, proponerte y tener fe que va a funcionar, que va a ser, es lo que te puede llevar a tener ese impulso de empezar. Yo creo que es perder el miedo y saber también que hay una posibilidad que si pierdes no pasa nada, aprendiste. ¿Sí? Claro. Y es más fácil caerse entre más bajito sea que entre más alto sea, porque el golpe es más suave. Entonces, entre menos responsabilidades uno tiene y entre más jóvenes es, menor el golpe y vas a aprender lo mismo, solo que con menos plata o con menos responsabilidades atrás. Entonces Sí, yo dije, porque fíjate que lo de la fiesta que tú hiciste se alinea con el reto que te pusieron al contrato a nivel nacional, que era buscar inversionistas, que era diseñar bien el proyecto, solamente que ahora mismo es una escala. exacto, exactamente. Y bueno, ahí ya que dices eso, les cuento una anécdota y también como Dios ahí, durante ese contrato, 0% anticipo. Uf, imagínate. Estábamos en post pandemia. O sea, empezar. Ah, Estábamos en post pandemia. O sea, eso fue en el 20, o sea, eso ya fue en el 2021. Acabamos de salir de la pandemia, habían abierto los mercados. Precisamente por eso esta institución quería, porque había muchas protestas, huelgas, estaban dañando, blindar, como quien dice, sus oficinas. Era un tema de virus blindados. ok. Nunca habíamos hecho eso, nunca habíamos hecho ese tipo de sistema. La fábrica con la que yo trabajaba en ese momento, que era mi propio, tampoco. Entonces, todo era nuevo, pero lo mismo. Y hay una frase que siempre me acuerdo de este señor, de Virgin, ¿cómo se llama? De Richard, Sí, el Richard Branson. Richard Branson, en donde tú di que sí, después miras cómo va. ¿Cómo? Tú di que sí, si tienes la oportunidad que te cambie la vida, acéptala y mira cómo va. Claro. Just do it. Además me daba paz porque venía en un proceso con Dios, que acabamos de salir de la pandemia, nos había dado unos proyectos interesantísimos que pudimos sacar adelante. Cuando todo estaba cerrado, nosotros estuvimos trabajando en unos grandes proyectos y no echamos a nadie, ¿sí me entiendes? Fue un tema que yo dije, bueno, ya es un nuevo paso. Y lo hicimos, nos metimos, pedí plata prestada a inversionistas que confiaron en mí, esto, lo otro, contratamos unas empresas nuevas. Pero hubo un tema que nunca supe que podía pasar y era que la materia prima de ese vidrio blindado era una resina especial que después conocí, que se producía en las minas en Europa, de no sé dónde, y ya había contratado, ya estaba en todo, ya yo había comprado todos los materiales, ya los inversionistas, todo, ya yo estaba con el agua hasta aquí, y solo estaba esperando era que me llegara, digamos que la materia prima de los cristales para ejecutar y cobrar el dinero. Pero si algo pasaba mal, me quebraba fuertemente y le quedaba mal a todo el mundo y el acabó. Y en esa pasa que el banco empieza a llamar, Felipe, ¿qué pasa cuando me vas a entregar? ¿Cuál es la fecha de entrega? Tal, tal, tal. Y el proveedor del vídeo no me lo entendía. Y después de 2 meses, oye, ¿qué está pasando? No, ahora en noticias es que habían cerrado por allá no recuerdo si es en Ucrania, pero era uno de los países bálticos, las minas de las resinas, Web. y hay escasez a nivel mundial de esto y no te vamos a cumplir. Y yo, no puede estar pasando. No, no, te devuelvo tu plato y mira a ver cómo haces. Ay, ¿qué hago yo con todo esto? No hago nada, me pasa, dame mi producto. No, no puedo hacer nada. Llamamos al Chile, Estados Unidos,
todos lados, empecé a buscar soluciones. Hey, esto lo vamos a resolver. Ayer otra vez un líder, jefe, ¿qué hacemos? Nos vamos a quebrar. Vamos a solucionar esto, vamos para adelante. Oren y busquen soluciones. A todo el mundo. Vamos a buscar soluciones. Vamos Ser la fe del equipo. Ser la fe. Ser la fe del equipo. Claro, eso es lo que hace un líder. Ser la fe del Hermano, equipo. vamos para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Pues si no llega, vamos para adelante, que no sé cómo, pero Dios nos puso aquí, Dios nos sabe. Las personas no se miden en los momentos buenos, sino en los tiempos difíciles. Y entonces empezamos, y eso fue un periodo casi de 2 meses de una incertidumbre brava, en donde yo no les podía mostrar al equipo, obviamente, debilidad, pero yo estaba vuelto nada, porque yo sé que puede pasar cosas muy fuertes, buscando El riesgo es- todo, ya. total, pero yo estaba con Dios y le decía, Dios mío, dame la solución, busca esto, lo que sea. Llamamos a todas partes del mundo, a todos los proveedores. Conocí, gracias a esos problemas, directamente a los fabricantes internacionales, las plantas, las minas, todo, y no las. Resulta que después de mucha oración y todo, y aparte de todo esto, el banco no sabía nada llamándome. Cuando vamos a Hijo de entregar, pucha. vamos a empezar a poner multas, que no sé qué, porque si yo le incumplía, no me habían dado dinero, pero aparte me podían multar. Era una condición bastante complicada, pero bueno, yo estaba tranquilo, sí me daba miedo, pero estaba con Dios. Hasta que yo no me quebranté ante Dios, no me solucionó. Cuando tú te quebrantas ante Dios, que de verdad le entregas tu ser, y en otras palabras, limpias, lloras, o sea, como que no puedo hacer nada, si tú no me salvas, estoy en tus manos, me puse en sus manos. Eso fue, me acuerdo que yo hice una oración súper fuerte a las 11 de la noche, 12 de la noche de un día, ya vuelto nada, yo dije, mierda, no puedo hacer más nada, si tú me pusiste aquí, sácame, o si no, cierra esta vaina, o lo que sea. El día siguiente, 5 de la mañana, me escribió el presidente de la fábrica de aquí. Felipe, encontramos para ti un lote de tantos metros súper escaso que apareció en esta bodega que vamos a poder así. Aquí se les entiende ese es el quebrantamiento de Dios. Emoción. Pasaba. Entonces, Él me permitió pasar por todo eso para seguirme quitando cosas. Porque de pronto en ese camino donde hice contrato y todo, entonces uno le empieza a crecer otra vez adentro como pensamientos equívocos o que yo puedo, que esto yo he hecho todo. Porque yo soy, ahí viene uno de los pecados capitales, el ego, la El vaina. ego, la la vaina. soberbia, son los peores enemigos que todos tenemos. Y eso no se te va a quitar nunca, pero sí lo puedes minimizar al máximo. Entonces, cuando tú te entregas a Dios, que fue Él el que te hizo todo, y ya le confirmas que estoy en tus manos, Él te va y te salva. Y ahí cogió y me dio la mano, y salimos adelante, terminamos todo, y después nos completaron 3 etapas más, y seguimos haciendo. Entonces, fue como una anécdota porque hablaste de eso, como que con todo y eso, ahí en las grandes oportunidades, en los grandes retos, vienen grandes dificultades, ¿no? Y no estás con Dios, Dios te puede que te dé el negocio más grande del mundo o la oportunidad más grande del mundo y tú la puedes aceptar, pero si te dejas llenar de temas que no son adentro de ti, te puede ir mal. Y si yo no hubiera hecho de pronto eso de esa manera y hubiera seguido de la mano con Dios, porque mucha gente recibe una bendición y se olvida de Dios. Hoy me quiebro. Entonces, pues ahí rescataba esa anécdota, me salí un poquito, pero quería compartirla porque fue una vez más una muestra en donde hey, estoy contigo, pero haz las cosas que yo te digo. Tenemos el libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. Está ahí afuera. La Biblia en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta tocando y cenaré con el que me abre la puerta y me deja entrar. Puerta es tu vida, tu corazón. Pero si tú no lo dejas, no entras nunca. O sea, hay que darse cuenta de que uno sin Dios no es No nada. es nada. Él es el que te dio la capacidad, que te la dio a ti, de todo ese intelecto para el tema de la robótica que no se la dio a otro. Porque tiene un propósito contigo. Ya está en ti decidir si tú vas a seguir el propósito de él o no, o tú puedes quedarte con ese intelecto toda la vida y hacer lo que te dé la gana, pero que vas a terminar. Claro. Esa es la decisión. A mí me hubiera gustado saber esto mucho antes y hubiera perdido mucho más tiempo en mi vida y hubiera estado mucho más centrado. Porque cuando tienes los principios firmes y te paras con los principios, como tú los tienes, me estás diciendo, ya tú sabes desde pequeño, desde temprano, qué es negociable y qué no es negociable.
Es que yo llegué a esa conclusión precisamente por el problema de sobrepensar. Yo dije, no puede seguir así, o sea, yo no puedo seguir demorándome tanto tiempo para tomar una decisión. Y pues una de las cosas que logré fueron como un proceso de 3 etapas, que lo primero es definir mi objetivo y mi intención con el problema. Porque hay una frase también de Elon Musk que yo paro viendo a ese hombre, y es que dice que tú puedes tener el mejor ingeniero y puedes encontrar la mejor respuesta para el problema equivocado. Entonces, como tú planteas la problemática, es muy importante para encontrar la respuesta. Y creo que eso es lo que te llevó a ti como a encontrar a Dios y a resolver los problemas de la empresa, que de pronto dejaste de ver lo que tú creías que era el problema, que era llamar a todo el mundo, y era como encontrar a Dios, pensar las cosas con calma, entregarte a Él, quebrantarte. Entonces, Yo es con lo que tú me importante. estabas contando de esta historia, de que uno siempre tiene que recordar, esto lo escuché en un podcast, ¿okay? Cuando tú estás arriba, recuerda cómo se siente estar abajo. Y cuando estás abajo, recuerda cómo se siente. Porque todos son perspectivas diferentes, son momentos diferentes. Pero la clave ahí es cómo estás viendo las cosas. Porque claro, nosotros aquí no somos, la verdad, todavía nadie, solamente estamos construyendo, queremos aprender, pero estando abajo sabemos lo que podemos lograr. Es la curiosidad lo que nos mata. Pero ahí llega el punto que que nos estabas contando de que llegaste a un punto en el que lo habías completado todo. Te hiciste la pregunta, ¿ahora qué? Ya estabas arriba. Te olvidaste cómo se sentía de estar abajo. Te olvidó esa curiosidad. Hey, ahora esto, ahora lo otro, ahora qué tal. Y Ese es es eso. el concepto de David Goins también, ¿no? Sí. Que cuando terminó la carrera no sintió nada. No sintió nada, exacto. Un libro que nos dimos Ken Horby. Okay. ¿Sabes quién es David Goins? No sé si le ha salido el negrito ese fortachón que corre maratones. El man que tiene vainas, o sea, es una persona que piensa totalmente diferente. Él dice que su vida, su paz está por medio del dolor. Entonces, como él ve su sufrimiento físico, lo relaciona con su paz mental. No, es impresionante. Lo que pasa es que se mantiene un trauma de la juventud. Y es una vaina que eso de tu sentir, locura porque es como seguir con esa hambre de curiosidad. ¿Cómo seguiste con ese hambre de curiosidad? ¿Cómo le diste más comida, lo alimentaste más? Bueno, sí, bueno que me lo digas. Me recuerdo ahora sí para llevar la pregunta desde la infancia, desde la juventud, y esa curiosidad que tú sientes y tú sientes, yo la sentí y la siento, pero ahora la siento en una perspectiva más diferente, sí, distinta, pero igual siempre hay que seguirla, porque si tú no tienes esa curiosidad te vas a quedar sentado en lo mismo. A mí siempre me llamó la atención, vuelvo y nombro el networking, buscar oportunidades, y siempre fue algo que yo no sé por qué, no sé si fue un don, no sé si era ansiedad, no sé, pero siempre estaba en una reunión, estaba conociendo a alguien, y siempre estaba conectado mentalmente. Pues siempre era como, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y más bien mi decisión es qué hacer. Puedo hacer tantas cosas porque aquí conocí esta oportunidad. Entonces, por ejemplo, este necesita este producto, pero sé que este lo vende y no se conocen, entonces puedo hacer aquí, pero también conocí que este hace este tipo de construcciones y esto lo fabrica y puedo hacer esto. O sea, tanta oportunidad siempre está Es bien. como, no sé si lo relaciono con el fear of missing out, Sí, que eso es algo que total. hoy en la mañana venía escuchando también algo sobre inversiones. Entonces el man decía, o sea, no te preocupes si te pierdes alguna subida de alguna acción, o sea, tú no puedes estar en todas las fiestas, ya concéntrate en ciertas, ya, porque, ajá, con tantas oportunidades que me imagino que te salen. No, ya te estoy hablando, digamos que sí, pero el ejemplo desde la juventud. A mí me encantó siempre, por ejemplo, el trading, hacer negocio, comprar y vender. Inicialmente Comprar y comprar y vender. vender, generar valor en la estructura, en el camino. Y pequeños en el colegio, me acuerdo desde muy pequeño, siempre siento que tenía esa chispa, ese gusto, de lo que sea, ya, cualquier cosa, un drama, un juguete, Lo que sea. cualquier vaina, para generar capital o invertir. Ok, en el trading. O en O sea, más ganado. el trading, Ok. para que esas ganancias las volvieran. Ah, ok, claro. Ok, ya. Sí.
Entonces uno a través de un trading hace unas oportunidades, tienes el recurso, después invierte en algo que te va a generar. Y solamente cuando ya tienes un sistema de ingresos, gastas. Entonces, a través del trading es la forma más rápida para mí de generar. Ya después que eso que genero, inviértelo en algo que te genere ya Claro, un ya, ingreso pasivo. ya tuviste el sistema. Un ingreso pasivo y ese ingreso pasivo sí te lo puedes gastar o reinvertir dependiendo del flujo. Entonces, para llevar a la pregunta, entonces siempre eso me gustó y en la vida, todas las oportunidades, viajaba, conocí aquí alrededor de esto, estuve en la industria y estoy en la industria de trading de commodities de alimentos, de hidrocarburos, de productos derivados del petróleo, como lubricantes, diferentes temas y obviamente el tema de la construcción. Hubo algo que me llevó a mí a enfocarme en escoger porque el tiempo no te da para todo. En la época en donde yo empecé con una de las empresas principales, que es la que les contaba, en el sector de la construcción, que es el tema de la ventanas, estaba en auge Colombia y el sector de la construcción. Hoy está súper rezagado, pero en esa época estaba disparadísimo. Y yo, conectando oportunidades, siempre decía, mi madre, quiero estar en la industria, ya yo decidiendo después de la universidad qué quiero hacer. Entonces yo siempre veía oportunidades, negocios, temas de edificios, tal. Yo quiero estar en la industria, pero yo no soy ni ingeniero, ni arquitecto, ni mi familia es constructora. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacerlo, no sé cómo, pero vamos a hacerlo. Al mismo tiempo, negocios de alimentos. Siempre quise estar en negocios de alimentos porque tuve claro que hay 4 industrias importantes en el mundo que siempre van a funcionar a pesar de las crisis. El alimento, la gente no va a hacer. Claro. La energía, necesita la energía para vivir. Y, más con cada vez que pasa el tiempo más. La infraestructura siempre se va a necesitar. Y había uno cuarto que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero bueno, tanto la energía como el otro eran algo que era muy complicado de meterse en ese momento. Imagínate la energía. Pues, tuve un proyecto de paneles solares para generar, pero necesitaba unas habilidades que no tenía. Entonces yo dije, bueno, está el tema de alimentos que manejo bien, porque durante el tiempo he aprendido, tengo contactos, me fluye, vamos a enfocarnos en dejar a un lado todos los ítems que no, por ejemplo los hidrocarburos, me cansé de todos esos temas y dije, me voy a enfocar en alimentos, vamos a hacer alimentos. Empecé a hacer trading de alimentos, conseguir clientes en países para las empresas de la familia, en donde yo a través de una empresa independiente me compro y les vendo, o sea, le compro a los proveedores entre eso a mi familia, le vendo a clientes en Estados Unidos y en Europa y en Colombia. Eso, digamos que es una forma de coger el principio mío que digo, ¿Y cómo hacías para venimos a sumar cómo hacías para transportar todo eso? contenedores. Vinimos a sumar y no a restar. Hay personas que están bendecidas, gracias a Dios, de pronto tienen más oportunidades en donde las familias tienen industria y hay otras que no. Pero eso no te debería a ti limitar tu mente en donde, entonces yo porque mi familia tiene, entonces yo no voy a hacer nada sino recibir, no, al revés, consumo. Entonces yo siempre quise hacer algo aparte y eso creo que es un mensaje que le puede llegar a muchos que vengan a sumar, aprovechen si tienen un apalancamiento también, pero vamos a hacer. Entonces yo que Sí. dije, bueno, voy a empezar comprándole a las empresas de la familia, pero voy a conseguir mis propios clientes. Así empezamos a hacer ese trading, ¿sí? Y eso simplemente es un tema de compra y venta de productos logísticos. Entonces me quedé en el tema de alimentos, me fue funcionando bien, los otros los dejé que se quedaran y el otro es el tema del sector de la construcción, dije, el tema de la construcción está volando, cómo vamos a meternos, qué va a pasar. A través de networking encontré la oportunidad donde dije, tenía un amigo que es mi socio que estaba en ese momento probando, llevaba como un año solamente a nivel local en Santa Marta, vendiendo vidrios, trabajando de la mano con la empresa más grande del país. Y yo le dije, conectando oportunidades, yo estoy en Bogotá, vamos a abrir esto a nivel nacional, vamos a hacer una vaina más grande, vamos a meterle todo. Entonces empezamos a probar, nos quedamos haciendo también trading, como quien dice, de vidrios en su momento,
pero ya es un tema más complejo de infraestructura, siendo proveedores de la industria de construcción. Entonces yo tenía la meta, vamos a estar en la construcción, pero no soy constructor, no soy arquitecto, no soy ingeniero, ¿cómo me meto? Vamos a ser proveedores. Claro, perfecto, vamos a empezar a vender. Y empezamos a meterle todo, y bueno, eso ya fue hace 12 años, ya la empresa fue lo que les contaba ahorita. Wow. Entonces en esas escogí porque fue la que yo sentí que estaba como con más potencial. Pero de esas dos grandes proyectos, pudo haber 12 o 15 que digo, y dejando, y dije, no, no, esto por O sea, aquí no es, pero probé, me aquí dio el lujo de probar. identifico dos cosas súper importantes. La primera es que, o sea, cuando siempre te recordamos a ti en el colegio con la radioestación, o sea, uno siempre tiene solamente la imagen de la radioestación y de la fiesta que tú hiciste. Esas son como las dos cosas que uno ve. Entonces, hay muchas personas, y yo, en mi caso, también lo llegué a pensar como que tú te levantaste algún día y dijiste, bueno, quiero hacer esto y lo hice. No, o sea, eso fue el proceso de muchas experiencias, muchos aprendizajes que te han llevado hasta ahora, y no solamente para lo que hiciste en las redes, sino lo que has hecho durante toda tu vida. O sea, ahora que me dijiste, no, que intentaste lo de los paneles solares, no te funcionó, vas por acá o viste que no tenías las habilidades que te podías amoldear con las habilidades que te dio Dios en otros tipos de negocios. Y la otra, que se me está escapando ahora mismo, que tú hablaste de, bueno, era precisamente eso. O sea, que está lo de atrás, que la gente no lo ve, y también eso de que uno se amolda a las circunstancias, a las oportunidades que uno ve. Entonces, eso que dijiste, no, ¿cómo me inserto en el negocio de la construcción? No, vamos a hacer de proveedor. Porque a veces uno se bloquea y uno dice, no, yo tengo que entrar construyendo un edificio, una casa. Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Habrá otra situación de que otra persona, que el papá esté un amigo con una constructora o dependiendo de tus circunstancias, y tú tomas ese camino. Pero entonces va muy de la mano con, yo pienso que uno no debe pensar en el otro, porque hay gente que tiene una mejor condición que tú y hay gente que tiene una peor condición que tú. O sea, tienes que pensar en la Y condición nada ni es tan bueno ni tan malo como parece. Total. Me lo dijo una totalmente. vez mi hermano y siempre se me ha quedado. Y eso, como, ahí voy a sacar, que tú dijiste las cuatro industrias que habías visto. Y yo las puedo resumir en que tú te das cuenta si una industria es buena cuando hay una necesidad y tú puedes sacarle la píldora para esa necesidad. Entonces, es una necesidad comer, es una necesidad tener energía, es una necesidad el transporte. Entonces, hay esas industrias que tienen esa necesidad. Y yo te voy a hacer la pregunta, Pipe, de que tú, al momento que vas a emprender, ¿cuáles son los pilares fundamentales que tú ves al momento de entrar en un negocio? Es eso que tú dices, esta industria tiene que tener esto, esto y esto y esto. Estos pilares. Pues básicamente en esos dos ejercicios yo me guié bien por la intuición. Y eso que sentí algo muy fuerte dentro de mí que me decía, cada vez que yo veía un edificio de construcción y yo no había logrado todavía entrar, yo decía, de pronto un FOMO, ¿sí? Mucho volumen, mucho volumen. No quiere decir que es la única manera. Yo creo que para responder tu pregunta hay muchas maneras. Yo creo que podrías identificar en la capacidad de revolucionar el mundo esa industria. La capacidad que esa industria De tiene añadirle valor. sí, de revolucionar el mundo, de Esa es la, añadirle valor, de cambiar las cosas, de hacerlas funcionar. esa es la primera enseñanza del libro que compré allá, que tú me dijiste que lo comprara. Habla sobre crear startups, emprendimientos. Entonces dice, el próximo Mark Zuckerberg no va a construir un Facebook. El próximo Steve Jobs no va a construir un Apple, porque el mundo está en constante Cambio, evolución y es cambiar el cambio, mundo. si es lo que dices. Y, y digamos que por eso yo le he insistido tanto el tema de la inteligencia artificial en estos momentos. Porque yo no digo que es que la inteligencia artificial es la industria, pero sí que a través de la inteligencia artificial va a salir una herramienta, va a salir una idea, o va a salir algo que va a revolucionar el mundo. Y ahí uno lo debe apuntar. Entonces, para uno, si uno está escogiendo dónde se quiere meter, debe buscar, obviamente, que tenga un gran tráfico de volumen o de necesidad a nivel internacional, o que sepa que la idea puede llegar a revolucionar el mundo porque la forma de pensar del mundo la cambia.
más personas en el mundo son impactadas con lo que tú vayas a hacer, más billetes vas a hacer, por llamarlo de alguna manera. Pero si lo haces por el billete, te vas a quedar y cuando llegues al billete no vas a querer, vas a estar así vacío. En cambio, si Sí. tú lo dices, quiero cambiar el mundo porque quiero que el mundo sea mejor por esto, vas a estar feliz de que lo lograste. Claro, ahí te voy a añadir una frase que a mí me fascina, que es: la persona que está enamorada del camino llegará mucho más lejos de la persona que está enamorada del destino. Entonces, eres tú el que está enamorado del camino por añadir el valor, no por el destino que vas a llegar a ganar tanto billete. Entonces, ahí también quiero incluir que hablaste de tu amigo, de tu socio, que no, yo estoy en Bogotá, la cosa, que tu social, tu networking, tal. Esa conexión que tú tienes con los demás, ¿cómo la mantienes? Porque tienes tantas conexiones que tú mantener esas conexiones, Claro. eso es algo complicado. Sí. Porque hey, tienes tus amigos en Barranquilla, tienes tus conexiones en Bogotá, en Estados Unidos, quién sabe en Europa. ¿Cómo mantienes esas conexiones? Bueno, ahora con el internet debe ser mejor, pero Sí, digamos que igual así tengas el internet, yo creo que el reto es mantener activos siempre las relaciones a través de mensajes, llamadas, conversaciones. Y no te voy a decir que con todos uno siempre puede hablar, uno tiene muchas cosas en el día que hacer, pero tratar de mantener así sea cada tanto tiempo una conversación con las personas es clave. ¿Sí? Antes de pronto, en la época de la universidad y la rumba era más fácil porque se ve bien. uno se veía con todo el mundo y entonces uno viajaba a tal evento y tal. Después esas cosas se reducen en la vida de uno y de pronto ya no te ves sino con ciertas personas que son los que tú te rodean. Pero esas otras personas es importante mantenerlas. Yo tengo amigos, como tú decías, en Pakistán, en Israel, en Inglaterra, amigos míos de verdad que vinieron de hecho a mi matrimonio, de Rusia, y esas personas con las que uno hace amistad de verdad. Yo no hice amigos, amistades de verdad porque son esto, van a hacer esto, sino porque eran mis llaves. Son genuinamente amigos tuyos Mis porque amigos te que interesaron. Y entonces, yo por eso, ahora yo, a través de ellos, conecto. Si yo tengo una necesidad en tal sociedad, hey, vamos a buscar esto allá. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Ahora, no claro. es que los use y por eso son mis amigos, No, sino no. al revés, ya que son mis Son amigos, que amigos. los quiero tanto, Dile, más por para favor, adelante, la cosa. pues uno aprovecha Claro. esos puentes, los puentes que les Cuente hablaban de eso los de vacíos. claro. Los Ya. vacíos. Y pues va uno a una feria o a un evento y conoce a alguien de China, te haces amigo de él porque te cae bien, entonces sabes que tienes un interés, trata de mantener la amistad. Pero digamos que hablar con todo el mundo siempre va a ser imposible. Así tengas, o sea, te mandaría no sé cuánto tiempo en el WhatsApp No, escribiendo todos los días a todo el mundo. total. Muy difícil, pero por lo menos tratar de mantener los eventos especiales. El Feliz cumpleaños, cumpleaños. el tal, mantener. O a veces que te acuerdas, mandar un mensaje, así lo hago yo. Hay gente, tengo un amigo que me escribe todos los días en la mañana, por allá de Europa. Yo no sé cómo hace, se me va bárbaro. Hay gente que lo hace, a sus amigos cercanos, todos los días le mandan un mensaje, buenos días, hey, ¿cómo estás? Wow. Wow. Hay diferentes maneras. Claro. A mí, yo no logro hablar con todo el mundo. Tengo amigos que quiero mucho, que no veo casi nunca, pero cuando los veo es como si volviera al tiempo otra vez atrás. Y eso es lo importante de generar esas buenas relaciones también con las personas. Uno como que conecta y tiene los mismos valores, los mismos principios, las mismas anécdotas. Sobre todo uno hace unas bases importantes ahora en el colegio y después en la universidad. Ya después las relaciones, uno convive tanto tiempo con una persona, no son tan profundas. Entonces traten de hacer buenas relaciones si conocen a la persona porque saben que esa persona va a ser una persona que en su vida te va a ayudar a lo que sea, o sea, te cae bien, piensa como tú sabes que más adelante, cuando ya él esté allá y tú estés acá, este man es tu brother y vas a poder conectarlo con Claro. Llenar esa amistad con un interés genuino por la persona, no por lo que tiene. no por lo que tiene, Claro. lo que va a hacer. Claro, sino porque hey, es tu llave, hey, acá no construir algo juntos. Es el camino, es la experiencia. Y eso es lo que me llevo full de esta conversación, Pipe, que tú más que el hecho de construir Rehabilitation, tus empresas, todo, es el camino y la experiencia que tú cuentas de cómo te sentiste, con quién conectaste, lo hiciste con tus amigos. Hay algo llamado, en el internet llamado That Lore,
Es como la historia que tú le vas a poder contar a tus hijos. Entonces, imagínate, tú contándole como, no, que yo hice esta vaina en mi colegio. Impresionante, o sea, algo que hasta si es a tener un hijo y va a estar en el colegio, tu hijo va a poder usar lo que tú hiciste en el colegio. O sea, eso es un nivel de valor gigantesco. Entonces, eso es de las cosas que yo creo que nos dejamos bastante nosotros con el añadir valor a la sociedad, añadir la posibilidad de que vean las cosas de una perspectiva diferente. No es el hecho de lograrlo, es el hecho de cómo lo logro. Entonces, súper interesante lo que hemos podido hablar hoy. Y no, de verdad, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Yo ya creo que se está cumpliendo la hora. Sí. Y de verdad, muchísimas gracias, fue bacanísimo. Yo sé que este episodio de Bajo la Lupa Bajo la lupa. va a ser historia. Enamórate del camino. Con mucho gusto, mucho cariño, como les dije, no es algo que se haga normalmente, pero obviamente por ese legado y por pueda mi experiencia tal vez impactar a los de la generación de ustedes y añadirles valor en cómo hacer las cosas. Me hubiera encantado en mi época tener de pronto a alguien que esté cerca, que haya hecho cosas de alguna manera que lo guíen qué hacer y qué no hacer. Y, Claro. y creo que si escuchan y rescatan algo que conecte de lo que yo les he dicho, pueden tomar buenas decisiones. No, con lo que tú me has dicho, nos hemos No, años de experiencia. Años. Son experiencias que llevan experiencias. de pérdidas, de ganancias, de amistades, de relaciones, son cosas De vida. que si alguien me lo dice que no ha tenido la experiencia, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú has vivido esos altos y bajos en el camino que son los que te dan la potestad y el valor, el aura de poder decirnos, hey, esto me pasó a mí porque es que yo lo sufrí, yo estuve abajo, yo he estado arriba, pero esa es la experiencia que nos trae a la mesa, que de verdad nos queda. Y muchísimas gracias, de verdad. Espero que les haya servido y les sirva mucho a todos los que lo puedan ver. Sí, ahora esta vaina la idea es potenciar la comunidad. Y bueno, primer episodio Bajo la lupa.